Saludos y besos en el expulsador de balines para Reyes Antonio hasta Filomeno Mata, Veracruz. Cristian Tadeo y a su máquina de churros hasta Tijuas. Jay Sánchez hasta Machos Barber Shop. JJCO y a los traileros de Estados Unidos. David Luérano. Fred Pacheco hasta Shenzhen, China. Ángel Duarte, lo prometido es deuda. Daniel Vela. Rubén Zamora hasta Jalapa, Veracruz. Misael Ponce hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y a Miguel Ángel Velázquez hasta Mexicali, Baja California. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada les mando una explosión de leche de magnesia por aquello de las úlceras. Hace algún tiempo existió en el fútbol mexicano uno de los jugadores más importantes en la primera década del milenio que se inmortalizó en la mente de todos los mexicanos por ser una de las ínfulas más aberrantes que pudieron haber pisado una cancha de fútbol. Su nombre, Santiago Fernández. Además de ser un jugador recomendado debido a que siempre tuvo todo lo que quiso, emanado de una familia ciertamente acaudalada y con esa dosis mágica de palancas que lo hicieron llegar a Cuapa para mostrar su mejor calidad. Santiago Fernández, sin necesidad de ganarse la vida pateando una pelota, se había decidido a estar en el fútbol por la simple y llana razón del sueño de ser campeón en México y, ¿por qué no?, en sus sueños más húmedos y absurdos, jugar con la selección mexicana. Todo eso, al final de cuentas, se capitalizó, pero 5 errores, no menos como 20, sepultaron su carrera para siempre. Este genio incomprendido, killer del área, semental águila, ídolo de las multitudes, tuvo que cargar con el estigma de ser más malo que la carne de puerco por el simple hecho de no calificar a unos Juegos Olímpicos. Víctima del qué dirán, a este maniquí no le quedó más que aceptar el linchamiento mediático y salir por la puerta de atrás hasta perderse en el olvido. Bueno, hay quien asegura sin dar datos que vive mejor que cualquiera de nosotros. El punto es que Santiago Fernández quedará en nuestros corazones como el fiasco que siempre fue. Es por eso que hoy te presento el día que Santiago Fernández engañó a los mexicanos. Perdón, no pude evitar tanto sarcasmo. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Creo que todos estamos de acuerdo que el fútbol de Manuel Lapuente siempre ha rayado en lo más absurdo que ha existido tácticamente hablando. Algo así como el fútbol del Tuca o cuando los Pumas juegan a las 12 del día contra Puebla o Toluca. En fin, la historia se remonta a principios del milenio, por ahí del año 2000. Un chico con muchas ganas, armonía y sobre todo voluntad se enfundaba la playera del América. El chico no tenía una pizca de calidad, pero era muy impetuoso y eso se aplaudía. Santiago Fernández llegaba a Cuapa con el mismo sueño de todos los chavos que llegan y forman parte de sus fuerzas básicas. Algunos llegan con una buena dosis de calidad que les tocará pulir sin duda en el transcurso de su formación. Otros con la venia del influyentismo, pero que a su vez traen esa buena dosis de ganas y eso creo que debe aplaudirse. Santiago Fernández era de los segundos, tenía lana e influencias y aún así logró evidentemente llegar. Para 2002 y con un talento descomunal, según Manuel Lapuente, Santiago fue visto y promovido a la categoría senior del América, donde lo tuvieron en observación. En esos entonces, el América sería campeón en aquella final ante Necaxa y este jugador ya soñaba con ayudar al AVE a consagrarse una vez más. Lapuente estaba fascinado con el estilo, pues había comentado que era un muchacho intrépido y no daba por perdida ninguna pelota. Hubo una teoría con respecto a esto, debido a que se dijo que en su momento Manuel Lapuente conocía a los papás de Fernández y supuestamente haría hasta lo imposible por darle minutos y agrandar su carrera. Esto nunca se comprobó, pero lo que sucedería más adelante entre estos dos personajes dejaría una estela para la duda. Ese espíritu fue lo que convenció al hombre de la boina, quien poco después del título lo llevó al debut. Fue un 25 de enero del 2003 cuando Santiago Fernández, una de las mejores promesas del América según, debutó ante la filial del AVE, en ese entonces el San Luis. Desde ahí, este sería un cambio recurrente en la oncena de Lapuente. Sin embargo, todo lo que sube tiene que bajar y a nuestro héroe nacional le caería mal la salida de Lapuente en el verano del 2003, pues en el Clausura, donde Fernández tuvo algunos juegos de titular, el América tuvo una campaña estrepitosa donde quedó eliminado quedando fuera de la liguilla y con un estadio Azteca vacío por la falta de espectacularidad del equipo. Fue ahí donde el regreso de Leo Benaker se consumó y dejó en el olvido a Santiago, quien para el holandés no tenía ninguna pizca de calidad.
Luego de que Benaker lo ninguneara, este portento de jugador incomprendido y soñador decidió salirse del América. Sabía que con el holandés ahí, este no figuraría para nada. Inclusive se contaba que no había buena relación entre jugador y técnico, por lo que este mequetrefe tomó sus muñecas y se fue a probar al Barcelona. Imagínense el poder, la eminencia y sobre todo los contactos que Fernández tenía en ese entonces, que no le costó absolutamente nada en agarrar sus maletas e irse a Cataluña. Bien dicen que cuando tienes ganas de hacer las cosas o dinero, simplemente se hacen. Bueno, con tal de demostrarle a todos el error que habían cometido al dejarlo ir, Santiago se fue a hacer las pruebas con el Barcelona B. Con ellos firmó por una temporada. No sabemos cuánto haya pagado para que lo aceptaran, pero lo que sí sabemos de buena fuente es que desde el primer día que estuvo en el equipo, el técnico se dio cuenta que su fútbol era muy limitado. Hubo una vez que le mandaron una pelota desde el primer cuarto de cancha y en lugar de matarla con el pecho, el tonto bajó la pelota con las criadillas tirándose en el piso del dolor. Otra de sus peripecias era que cuando le daban la pelota, este nunca podía darse la vuelta porque tardaba 1000 años en hacerlo. Tiempo justo para que siempre le quitaran el esférico. Uno más de sus detalles es que la escualidez física de Fernández no le permitía pelear mucho con los defensas más fornidos que él. Muchas veces tenía miedo de llegar al encontronazo y mejor perdía los balones. Vaya, nuestro Santiago de Oro era una fichita, pero al menos podía presumir que estuvo en el Barcelona B y cuando menos pudo conocer a Ronaldinho y pedirle un autógrafo. Eso, sin duda, había valido la estancia luego de haber jugado a duras penas 10 partidos en calidad de cambio durante todo el año. Sin embargo, los astros se alinearían a favor de Fernández, quien luego de ser un fiasco en la Masía en 2006, este recibió la llamada de su incondicional Manuel Lapuente, quien aseguró lo había extrañado. El hombre de la boina había regresado al América luego de la mitad del 2006 desastroso a favor del mando de Víctor Manuel Aguado, quien solo fue famoso por la diadema que utilizaba al estilo NFL, confirmando así el que había sido un error haberle dejado ir al talentoso Santiago. Fue así como Manuel Lapuente corrió tras el muchacho y este no dudó en aceptar regresar al nido. Durante la ausencia del crack, Benaker había fracasado a la velocidad de la luz y Mario Carrillo levantaría un título en 2005, dejando una de las marcas invictas más pronunciadas del AVE. Pero en 2006, ante la mirada atónita de los americanistas, volvieron a ver en la lista a la calamidad de Santiago Fernández, augurando malos días en Cuapa. Con Santiago en la delantera, el América supuestamente estaba bien reforzado, pero la afición no lo veía de esa manera. Aún así, con solo ímpetu y corazón, el Clausura 2006 para el América sería una catástrofe, quedando en 13º lugar general con a duras penas 21 puntos. Un auténtico fracaso. América no le hacía daño a nadie, era inofensivo. Además de Santi, la caballería se haría presente y con las incorporaciones de Salvador Cabañas y Nelson Cuevas, dejarían un poco relegado al mexicano, quien disputó en su totalidad 35 partidos, anotando a duras penas 3 goles. Pero era bueno y tenía talento según Manuel Lapuente, quien ya no estaba al mando. Luis Fernando Tena y Daniel Brailovsky fueron los técnicos que tuvieron que soportar sus hierros. De hecho, Tena se fue despedido por las fallas y la inoperancia de su equipo en general, donde mucho tuvo que ver el recomendado Fernández. Sin embargo, ya ha venido el 2008 y con esos 3 goles que hizo con el AVE, estos le dieron currículum para poder ficharse con otro equipo. La nueva víctima sería Toluca, quien en el 2008 se hizo de sus servicios. Según Santiago, en una entrevista, dijo que llegaba a un gran equipo y trataría de ser un goleador. A eso, sorpresivamente, Ego Sánchez, quien fuera entrenador de la selección mayor, lo convocó para ser parte de la lista del Tri, que jugaría el preolímpico para los Juegos Olímpicos de Beijing. Nadie entendía cómo es que Santiago Fernández había sido seleccionado sub-20 en 2005, pero tampoco lo entendían 3 años después. Y de entre tantos jugadores más talentosos que él en ese momento, el ídolo de los americanistas, nótese el sarcasmo, estaba dentro de los 22 elementos que estarían en Estados Unidos para calificarse en un grupo donde realmente el nivel futbolístico en teoría era deplorable. Guatemala, Honduras, México y Haití conformaban el póker de selecciones que buscaban solamente 2 boletos. Sin embargo, la selección mexicana, con un exceso de agrandamiento y con una delantera de terror conformada por Luis Landín, Villaluz y Santiago Fernández, fracasaron rotundamente en su misión de calificarse a las Olimpiadas de ese año. Muy recordado está el fracaso de Carson, donde solo tenían que derrotar 6 goles contra 1 a Haití, pues con esa diferencia de goles, México avanzaría luego de empatar con Canadá 1 gol y de perder 2-1 con Guatemala. Ego Sánchez no debía de haber tomado las riendas de ese equipo, aunque había dicho que él avanzaría caminando a la justa olímpica, aunque eso solamente quedó en palabrería inerte luego del fracaso con los haitianos.
Juego donde nuestro Santi fallaría n número de goles, de cabeza, de pierna dentro del área. Incluso hubo jugadas donde el portero estaba vencido y sin oportunidad, y aún así nuestro pie chueco, Fernández, o volaba las pelotas o le disparaba directo al cuerpo del portero. Ese partido fue la danza a la mediocridad, el concierto de los troncos y de los fallos garrafales de un jugador que había sido catapultado por la televisión y por sus palancas hasta la selección mexicana, o mejor dicho, al fútbol profesional. La armonía del cosmos había sido alterada por este ente, había destruido el yin y el yang con sus despropósitos, elevando el mote de tronco a nivel Dios, generando una atmósfera de guerra entre él y la pelota ante los berrinches inverosímiles en el área y las risas cínicas de un futbolista que nació absolutamente oxidado. Desde ese entonces, Santiago fue estigmatizado y nunca más lo volvieron a ver como un recomendado, sino como una especie muy recurrente en el fútbol mexicano. Su carrera se fue a la basura luego de pasar de noche en Toluca siendo campeón y acariciando el título sin jugar. Luego en Puebla, donde a los 24 años de edad sorpresivamente decidió retirarse tras a duras penas haber jugado 6 partidos y ser épicamente abuchado por los 400 aficionados del Puebla. Dejar huella, trascender, ser leyenda o pasar a la historia son las metas que Santiago nunca acarició. Bueno, quizás sí dejó una huella como para pitorrearse de él y quizá quede en el ejemplo de lo que jamás debe llegar a primera división, aunque para desgracia son las metodologías de selección de jugadores de esa liga hoy en día. Cualquier sueño que tenga los contactos necesarios puede hacerse realidad. Lo cierto es que Santiago Fernández, luego del retiro tras darse cuenta en 7 años de carrera que patear un balón no era lo suyo, decidió emprender la carrera de representación de jugadores en 2011. Quizá con los conocimientos y la agilidad en las relaciones públicas encontraría algo de claridad y por lo que vino a este mundo. Pero la realidad fue que no pudo acreditar el examen que le puso la federación para certificarse, ya que de 8 personas que presentaron la prueba, solamente 3 pasaron y este no figuró entre ellos. Santiago estaba condenado a ser excluido del fútbol para siempre. Ese fue el último golpe que le asestó la vida a nuestro delantero patachueca rodilla de mazapán. El mi rey de oro decidió que su vida tenía que dar el giro de 180 grados y olvidarse del fútbol. Medios y amigos del Orbe lo sepultaron para siempre. Actualmente se lo tragó la tierra. Nadie sabe cuál fue su paradero de este futbolista, aunque se dice que le dolió tanto fracasar que borró todo registro de él en el fútbol para formar parte de una nueva vida, dejando en el recuerdo a este futbolista que en algún momento engañó a todo un país haciendo creer que era un futbolista profesional. Es por eso que yo te pregunto, ¿qué crees que esté haciendo hoy en día Santiago Fernández? ¿Es un ejemplo de lo que jamás debería hacerse en el fútbol? ¿A quién te recuerda? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.